Listo, muy buenas noches, queridos estudiantes del quinto semestre de la carrera de Educación Básica de la modalidad en línea de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos a esta clase de la semana 4 de la asignatura de prácticas preprofesionales docentes, en donde vamos a comentar algunos aspectos sobre la entrega de sus actividades. Vamos a analizar algunos casos prácticos. Y bueno, ustedes me podrán también, aprovechando la sincronía y la interactividad, comentarme algunos casos prácticos que han visto en sus jornadas de repaso docente o si están ejerciendo. La intención es que esto sea una clase dinámica y que usted me pueda aprovechar este tiempo para aprender un poco de la experiencia de los demás y de su profesora, ¿no? Entonces, bueno, vamos a arrancar. Pedirles, por favor, si en algún momento dejan de escucharme o dejan de ver la presentación, me puedan informar a través del micrófono para poder solucionarlo de inmediato, ¿no? Para hoy tenemos la agenda que tenemos en pantalla, un saludo, una bienvenida, la presentación de la clase, casos prácticos del ejercicio profesional docente, indicaciones generales de las actividades de acuerdo al cronograma, agradecimiento y despedida, pero por supuesto no sin antes escuchar de ustedes dudas, comentarios, puntualizaciones o quizá también casos, ¿no?, que deseen comentar sobre la práctica docente. Bien, vamos a empezar con esta frase. El maestro dejó una huella para la eternidad. Nunca sabes cuándo se detiene su influencia. Henry Adams. Con esta frase he querido iniciar, sobre todo en la asignatura de prácticas, porque ustedes están observando ya en las instituciones educativas a las que les asignan y con los profesores que les asignan y que les han asignado en diferentes etapas de su práctica, que hay profesores que impactan más en los estudiantes que otros, ¿no? Hay profesores que para bien, espero, y de pronto a veces también hay profesores que para mala huella en los estudiantes. Y hay niños que dicen, yo como le quiero a ese profe es mi profe favorito, es divertido, es dinámico, sí nos regaña, pero es porque nos quiere, y lo ven de esa manera. Y también hay niños que se expresan distinto de otros docentes, ¿no? Entonces, la intención del profesor, por supuesto, nunca es... no está entre sus prioridades, o no debería estar, el caerle bien a los estudiantes, ¿no? Porque su trabajo y su cometido es otro. Sin embargo, el hacer las cosas con una actitud positiva y hacer las cosas con una actitud docente, le llamo yo, con empatía, con alegría, con energía, eh, son las cosas que a usted le llevan a dejar huella en los corazones de los niños, y sobre todo que les enseña con el ejemplo a tener una buena actitud ante la vida, ¿no? Y que la actitud, usted sabe, multiplica las oportunidades de éxito en cualquier contexto, ¿sí? El objetivo de esta clase es reconocer casos prácticos que pueden presentarse en el contexto educativo y analizar sus posibles resoluciones respetando la normativa legal y garantizando el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Usted sabe que en la práctica profesional, usted, bueno, para objetivos formales de la carrera tiene que presentar unos anexos y unas planificaciones, etcétera, ¿no? Eso es para objetivos formales, pero su carrera y lo que usted también a la par le debería preocupar es el aprender cómo desempeñarse con esos niños, ¿no? Aprender cómo solucionar o cómo reaccionar o cómo no reaccionar en determinados casos que nos pasan a los profesores. Cada día de nuestra vida nos pasan cosas, ¿sí? En la institución educativa donde yo trabajo, si les contaría las cosas que pasan a diario, es una locura, ¿no? Entonces los profesores tenemos que estar cuidándonos, evidenciando nuestro trabajo, cuidándonos los unos a los otros sobre el tema, eh, que no se nos vaya a ir la mano o la lengua en determinado comentario frente a estudiantes que
pueden ser más o menos susceptibles que otros, entonces siempre hay que cuidarnos de manejarnos en la línea del respeto, de la consideración, de la empatía. No significa esto que seamos permisivos, que dejemos que los niños hagan lo que quieren a su antojo, ni que los padres hagan lo que quieran a su antojo, pero siempre en la línea del respeto y sobre todo el profesionalismo. Aprender esto es muy complicado. Lograr este respeto de parte del padre de familia es muy complicado porque para que usted logre esto debe tener la experiencia necesaria o la seguridad necesaria de que usted sabe qué significa ser un profesor y que sabe los procesos y que sabe actuar ante determinados casos y el padre de familia empieza a respetarle a usted como profesional. Esto solo se consigue, hay un dicho, ¿no? Que dice que hay tres formas de aprender: viendo, eh, viendo, que es la forma más sencilla; escuchando, que es la forma más o menos complicada; y haciendo, y que nos pase, y que es la forma más amarga, porque cuando nos pasa, por supuesto, aprendemos de la experiencia, pero si fue una experiencia mala, ya aprendimos, pero la pasamos mal, ¿no? La pasamos mal y mientras pasa esa experiencia en determinado grado de gravedad, podemos incluso hasta perder nuestro trabajo, podemos incluso hasta perder nuestra libertad, ¿sí? Entonces es delicado nuestro trabajo. Por eso estas clases de práctica es importante que usted asista, que usted escuche, que usted comente y que usted sea capaz de interiorizar y aprender viendo, aprender escuchando, ¿sí? Que no le toque aprender cuando le toque enfrentar algo, alguna situación complicada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la clase anterior vimos algunos casos, solo Gladys ha comentado en el YouTube, como les mencionaba yo en el video, les decía que por favor quienes no puedan asistir a la clase vean la grabación y que en la grabación comenten en el video sobre los casos. Veo que solo Gladys lo hizo, entonces vamos a analizar las respuestas de ellos, pero sí les conmino a que los demás estudiantes puedan participar porque es parte de su evaluación formativa, ¿no? Estamos viendo que prácticas no me confirman aún que es una asignatura cualitativa que se registra en el SIU, si usted está apto, si cumplió o no cumplió. Y parte de eso es también esto de conversar sobre los casos, ¿no? Entonces, por favor, no se olvide de dejar sus aportes. En el caso, Gladys mencionaba que en el caso 4 considera que se puede ofrecer horarios flexibles o sesiones escolares en diferentes momentos del día para acomodar a los estudiantes que necesiten colaborar en las tareas del hogar, les motivando a seguir con los estudios. También se podría implementar un servicio de transporte escolar para facilitar el acceso de los estudiantes que viven en comunidades alejadas. Esto podría incluir la adquisición de buses escolares o la contratación de servicios, me imagino que dice después, ¿no? Entonces, bueno, eh, estas opciones planteadas por Gladys son buenas en el sentido de que son innovadoras, son buenas en el sentido de que, bueno, asentando los pies sobre la tierra, el Estado no nos va a dar recursos para de pronto alquilar o comprar busetas, ¿no? Sin embargo, usted va a poder encontrarse que cuando se trabaja en zonas rurales, los padres de familia, en lo humildes que son sus situaciones económicas, colaboran mucho, de pronto no para comprar una buseta, ¿no? Pero colaboran mucho para bien de sus hijitos. O sea, ellos no ven a la escuela como una necesidad, porque ellos dicen, a ver, mi hijo va a dedicarse a esto mismo y para sembrar, para arar la tierra, para cosechar, no necesito que sepa álgebra. Entonces ellos no ven la necesidad de que los niños vayan a la escuela, pero si yo como profesor motivo en temas, como dice Gladys, ¿no? Los profesores de la rural viven en la escuela rural, ¿no? Entonces yo como profesor de pronto puedo flexibilizar un poco los horarios,
para los niños que no van a poder asistir, tomando en cuenta que yo trabajo 8 horas, ¿no? Los niños pasan 6 en la institución, me quedan 2 horas, que yo puedo de pronto ceder una horita para que vengan los estudiantes en el día que van a poder venir o armar una suerte de horarios flexibles para no, que estos niños no se conviertan en una cifra más de la deserción escolar. Decía que el punto central, el punto importante de este caso que les planteaba sobre la deserción escolar en la zona rural es que el profesor comprenda el contexto que necesitan esos niños, el contexto educativo que necesitan esos niños para beneficio de su comunidad, para beneficio de su propio contexto. Entonces, si yo, padre de familia de una zona rural, me estoy dando cuenta de que en la escuela la maestra les está enseñando inteligencia artificial, les está enseñando álgebra, les está enseñando soluciones químicas, les está enseñando sobre el ADN. No minimizo estos contenidos, por supuesto, nunca haría algo así con la academia, pero sí es necesario contextualizar, ¿no? Si yo estoy viendo que es una comunidad que se dedica a la agricultura, que se dedica a la ganadería, que se dedica a la pesca, y yo sé que dentro del currículo obligatorio tengo destrezas que me hablan sobre eso y sé que además los chicos van a necesitar aprender a hacer eso mejor, optimizar el tiempo en sus labores de agricultura, ganadería, pesca, y luego quizá para mejorar ese trabajo que hace su familia, adquirir maquinaria, quizá flexibilizar o mejorar los temas de comercialización de sus productos. Entonces, yo como profesor puedo orientar mis clases a enseñarles eso, ¿no? Ok, tú estás pescando esto y cómo lo procesas, dónde lo tienes. Y tienes una piscina de tilapias, ok, tu familia tiene una pequeña piscina de tilapias, ¿por qué no tienes dos? ¿Qué necesitarías para hacer dos? Ah, capital. ¿Y cómo puedes ahorrar ese capital vendiendo las tilapias? Entonces, no se convierte solo en una enseñanza para el niño, sino para la familia y ayudo a progresar a la comunidad. Cuando esto pasa, los padres de familia de la zona rural ven en el maestro y en la maestra alguien que les va a ayudar a mejorar sus condiciones de vida dentro de la misma comunidad y que les esté enseñando a sus hijos a cosas prácticas, cosas que en serio les van a servir dentro de su contexto. Entonces el padre de familia no le retira al niño, es más, muchas veces, y lo conozco por experiencias muy cercanas, los padres de familia se motivan tanto con este tipo de cosas que piden a la maestra ser oyente en sus clases y les dicen, maestra, puedo venir porque quiero aprender también. Yo no sé leer, no sé escribir, pero me interesa lo que están hablando y de pronto me sirve para... Y entonces la maestra flexibiliza, abre las puertas de su escuela y pues se vuelve un aprendizaje comunitario, ¿no? Porque el profesor debe tener la capacidad de adaptarse al lugar donde está trabajando, ¿sí? Entonces, en este caso, estaba trabajando en una zona rural. Leí una noticia, no sé hasta dónde sea cierto, de que desde este año los profesores tendrán la obligatoriedad de realizar un año de trabajo rural, los profesores del Ministerio de Educación o para ingresar a concurso del magisterio, no sé bien, pero tendrán la obligatoriedad de realizar un año de escuela rural como era antes, ¿sí? Yo justo ingresé al magisterio en el año que suspendieron la rural, pero yo estaba segura que me iba a tocar hacer la escuela rural en una parroquia que es cercana a mi casa. Yo vivo en el límite del distrito metropolitano de Quito, un kilómetro más y yo soy zona rural, ¿no? El lugar de mi casa. Entonces, estaba segura que me iba a tocar en esa periferia porque justo ese año retiraron la rural. Yo ya tenía planificado irme a vivir en la escuelita. Tengo familiares que trabajan en la escuela, que trabajaron por años en la escuela rural y por eso les digo, no tengo este conocimiento y esta bonita experiencia de saber cómo cuando el profesor hace bien su trabajo se convierte en eje de la comunidad. Entonces encuentras a padres de familia, madres de familia, niños tan motivados
que tienen primero la casita del profesor impecable, ¿no? Porque ellos mismos, profe, le traigo esto, profe, hay que pintar su casita, profe, para empezar, ¿no? Y no por un tema de servirle al profesor, sino por un tema de cariño y de respeto, y ellos son muy dadivosos en estas zonas. Entonces, luego que justo lo que les decía, ¿no? Una de mis tías se empoderó tanto del trabajo en la zona rural que ella en esta comunidad se convirtió tipo en que alrededor de la escuela giraba todas las actividades comunitarias y organizaba campeonatos deportivos y organizaba eventos académicos y organizó la alfabetización de los padres entre ellos mismos con padres que sí sabían leer con los otros papás. O sea, ella no solicitaba recursos y fue tanto el crecimiento de esta comunidad y ella también le gustaba mucho que tenía la obligatoriedad de hacerlo por un año, ¿no? Y ella se quedó en esta zona rural, hizo su vida, tuvo sus hijos ahí y se quedó cerca de 12 años en esta zona, ¿no? En una comunidad de San Miguel de los Bancos eh, para, para adentro, yo no sé cómo se llama, pero vivió bastante tiempo ahí y esos padres de familia la adoraban, pues y no solo eso, sino que ayudó a surgir esa comunidad. Entonces, minimizó la deserción escolar a través de qué? De hacer las cosas que a la comunidad le interesaban y les iban a servir. Y abrieron una mini comercializadora de productos agrícolas. Entonces ella les iba guiando, por supuesto ella no se metía en esos negocios porque solo guiaba, motivaba, orientaba, pero los niños trabajaban, entre comillas, ayudaban a sus padres, porque claro, no podía llamarse trabajo infantil tampoco, eso también hay que cuidar y proteger, pero sí, se minimizó la deserción escolar, que al final es lo que se quiere, ¿no? En el otro caso, Gladys también nos mencionaba, dice, se puede organizar charlas, talleres periódicos sobre los efectos del bullying, la violencia, el consumo de sustancias, impartidos por especialistas en este tema, enseñar a los estudiantes habilidades de como la empatía, la gestión de emociones, la resolución de conflictos, para poco a poco poder ir creando un ambiente de paz y armonía entre todos. También se puede establecer líneas de apoyo confidencial para que los estudiantes puedan reportar casos de bullying o violencia sin temor a represalias, ¿no? Este era por el caso de que los estudiantes sufrían mucho acoso escolar y que entre ellos no se respetaban y, bueno, el profesor se le estaba yendo de las manos de acuerdo al caso, ¿no? Entonces sí, concuerdo con Gladys, el tema de organizar charlas, talleres con los estudiantes, involucrarlos, hacerlos ver desde la empatía el sufrimiento que sufren, que genera en las personas que están siendo acosadas. Y he visto, no he tenido, gracias a Dios, casos críticos de grupos que estén en este tema del acoso escolar, pero sí he visto grupos que sus profesores han hecho tipo funciones de títeres, han buscado gente adulta y que en la adultez refleja las secuelas del bullying que sufrieron cuando estaban en la institución y y han llevado a estas personas para que den ellos como tipo narrativas de vida a los grupos que estaban ocasionando este tipo de conflictos. Tenía una compañera en un colegio en el que colaboré hace muchos años, que ella tuvo una experiencia bastante triste. Me pongo triste yo también porque a uno de mis alumnos, como unos 6 años después de que fue mi alumno, 4 años después de que fue mi alumno, él cometió, cometió un autolítico, ¿no? Si no sabe lo que es, revise. Y bueno, a esta compañera le pasó algo similar con uno de sus exalumnos y ella le pidió a la mamá de este niño que vaya y dé una charla en el aula que estaba sucediendo esto, ¿no? Entonces la mamá aceptó porque dijo que si es que alguien hubiera hecho eso en el tiempo de su hijo, de pronto y lograban cambiar la vida, cambiar las cosas, cambiar el destino y todo lo que le pasó al hijo, ¿no? Entonces la mamá aceptó, fue al aula de estos chicos de bachillerato. Los chicos, por supuesto, escucharon la charla y todo el mundo terminó llorando en esa charla, pero yo estoy segura que emocionalmente esa acción influyó tanto para que dejen de
portarse así los chicos que estaban cometiendo acoso. Y de verdad funcionó porque no volvieron a tener quejas y volvieron a ser y fueron empáticos unos con los otros y mejoró totalmente. Por supuesto, una estrategia bastante arriesgada y bastante dura, ¿no? Sobre todo para la madre que fue y contó la experiencia, pero ella aceptó hacerlo y lo hizo de buena manera. Entonces, todo esto, por supuesto, hay que hacerlo avisando a las autoridades, a DES, el acompañamiento respectivo, planificado en las hojitas de planificación de clase. No puede hacerse así porque sí, no, tampoco porque no puede entrar a la institución educativa una persona que no esté autorizada, ¿sí? Entonces, son pequeños tips, estrategias, ideas que a ustedes les puede servir cuando se encuentren en una situación como esta, ¿sí? Para el día de hoy yo les traje un caso un poco más sencillo que dice una escuela rural multigrado. Si sabe lo que es multigrado, que existe un profesor y trabaja con niños de segundo, tercero, cuarto, en el mejor de los casos, 3 grados, y otro profesor, quinto, sexto y séptimo, 3 grados. Hay escuelas multigrado en la zona rural, además que si no hay muchos niños, hay, qué sé yo, 2 de primero, 2 de segundo, 2 de tercero, 2 de cuarto, 2 de quinto, 2 de sexto. El profesor es multigrado y trabaja con toda la educación básica, él solito, ¿sí? Eso es una comunidad, es una escuela multigrado en la comunidad indígena, ¿no? Y entonces el caso es que un docente debe adaptar su enseñanza para atender las necesidades de estudiantes de diferentes edades y con distintos niveles del dominio del español, al mismo tiempo que respete y valora su cultura. Este profesor la tiene muy difícil, porque este profesor en cuanto al tema administrativo tiene que hacer 6 planificaciones, vamos a suponer que trabaja con niños de segundo a séptimo, que además no todos hablan bien español porque tienen su propia lengua madre, que además no llevan los mismos esquemas culturales que el profesor, porque el profesor de pronto no pertenece a esa comunidad, ¿no? ¿Y cómo usted, si fuera profesor, abordaría este caso? ¿Cómo se organizaría? A ver, cuénteme a través del chat y quien quiera con el micrófono, pues bienvenido. ¿Cómo se organizaría usted para trabajar de manera adecuada en este contexto? A ver, la manito, por favor. Ojalá alguien se anime a hablar conmigo el día de hoy. A ver. Nadie, cuente. Buenas noches, Magíster. Sí, yo creo que primeramente, bueno, dado el contexto del docente, pues primeramente yo personalmente haría como que un diagnóstico inicial, así para evaluar el conocimiento que tienen ellos sobre el español y pues los conocimientos previos que tendría cada estudiante. Pues se podría incluir lo que son pruebas escritas y orales, observación también durante las clases para ver su desarrollo en las clases diarias y pues después de eso tendría que ver, digamos, en la planificación, pues contemplar cada, o sea, cada nivel, de ir de lo más suave a la complejidad en sí para que ellos puedan ir avanzando a su propio ritmo. También, pues trataría de, en el problema que ellos tengan, digamos, más dificultades en la materia, pues trataría de ir a un nivel básico, luego buscar lo que es intermedio y tratar de que ellos lleguen a un avanzado. Creo que ahora en estos tiempos es importante este aprendizaje que es basado en proyectos, porque en ese se puede implementar lo que son algunas materias, se trabaja en algunas materias. Mientras se desarrolla una, pues se incrementa la otra y esto sería algo bueno para los niños. Muy bien, excelente. Gracias, querida Gladys. Ana Lucía, por favor, adelante. Buenas noches, Magíster. Bueno, yo creo que ese caso, como docentes, te- tenemos que tener como ciertos conocimientos, ¿no? Por ejemplo, recursos didácticos, no sé, trabajar con videos, con proyectores, que nos permitan hacer que los niños entiendan, por una parte. Por otra parte,
no sé cómo será esto de la educación, pero creo que cuando a usted le contratan o usted hace el concurso de méritos, muchas veces les mandan dependiendo de los conocimientos que usted tiene. En este caso, o sea, si sabe hablar los dos idiomas, ese es uno. Pero en mi caso, lo que yo haría sería grupos de apoyo, en donde tanto el docente como el estudiante pueda ir aprendiendo del idioma y de esa manera apoyarse docente y estudiante. También me fijaría mucho en los niveles, tanto si son, tanto en la edad como en el nivel de curso que está. En eso yo trabajaría, magíster. Muy bien, gracias, querida Ana Lucía. Sí, o sea, efectivamente, Gladys, Ana Lucía nos comentan soluciones que pueden darse, estrategias, los grupos de apoyo excelentes, la planificación por sus niveles excelentes, los recursos didácticos, por supuesto, también. Y sí, ¿no? El tema, lo ideal, siempre los profes no dejamos de soñar, lo ideal es que nos pongan a trabajar en donde demostramos nuestros conocimientos, pero a veces no se da, ¿no? A veces, por ejemplo, cuento un caso aquí en la zona urbana, en mi institución en donde yo trabajo como profesora de educación básica, existe este tema de los ausentismos, ¿no? Hay profesores de aula que enferman, por supuesto, tenemos nuestro derecho laboral a estar enfermos y a faltar por el reposo médico del IES, pero el tema es que el distrito educativo, Ministerio de Educación, no envía reemplazos. Entonces, ¿qué pasa cuando un profesor falta porque está enfermo? Y pasa más frecuente de lo que ustedes creen, ¿no? En una institución donde somos cerca de 350, 400 profesores, al menos hay unas 2 faltas al día, ¿no? Solo en la zona de la escuela. No estoy hablando de bachillerato ni de inicial. Entonces, al menos unos 2 profesores al día. ¿Qué pasa si no hay reemplazos? Los niños no se pueden quedar solos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, a los profesores nos toca cubrir en las horas de inglés, de educación física, o a veces a los profes de inglés y educación física les toca estar en aula. Entonces, claro, estos profes concursaron para ser profesores de inglés, pero les toca estar en aula. Y es el contexto que se presenta ese rato, o sea, ellos no es que trabajen en aula, pero están dentro de su institución educativa, son docentes, están en su jornada laboral y les toca porque los niños no se pueden quedar solos y el bien superior del estudiante tiene que ser velado por todos los profesores que están en esa institución. Y si es necesidad institucional, pues al profesor le toca y el profesor puede decir, pero yo soy profesor de inglés, no me puedo quedar todas las horas dando matemáticas, física, perdón, sociales, naturales. Pero no hay de otra, ¿no? ¿Qué pasa con los profesores, con las profesoras que se van por permiso de maternidad 3 meses? Lo mismo. 3 meses que un profesor de educación física estuvo cubriendo a una maestra en el aula y la maestra tiene su derecho. Y la profesora de educación física no se presentó para ser profesora de aula, pero le tocó enseñar matemáticas, sociales, naturales, ECA y educación física a esos niños. Entonces, son temas que sí nos toca un poco conversar y ver qué haríamos, así como ustedes lo han hecho, gracias Gladys y Ana Lucía, porque no sabemos por qué lados nos lleve la vida, ¿no? En el caso de las escuelas rurales, me invento, usted se va porque tiene que hacer su escuela, tiene que hacer su ruralidad. No sé cómo ministerio vaya a manejar esto de esa noticia que les contaba. Y le asignan una comunidad y usted se va, si es una comunidad, por ejemplo, en Los Bancos, Gualea, noroccidente de Pichincha, ok, pero ¿qué tal si es en noroccidente de Cotopaxi? Es un poco complicado que esto pase porque generalmente ustedes eligen. Espero que así lo organicen y que no le manden al lugar más recóndito del país, ¿no? Pero ¿qué tal si en esa comunidad cuando usted llega resulta que
no, o sea, sí hablan español, pero también tienen una lengua originaria y también hay que cuidar eso. Entonces debo buscar estrategias, como ha dicho Ana Lucía, de pronto buscar grupos de apoyo, de pronto apoyarme en los padres de familia que sí dominen el español, de pronto ya por último hacer una solicitud de que no puedo hacerme entender porque yo no me inscribí para una escuela. Existe una característica, hay escuelas que son bilingües y de hecho ellos no se manejan con el currículo 2016, currículo nacional obligatorio, sino se manejan con un currículo que se llama currículo intercultural bilingüe, ¿sí? Esto en el caso de que ya son escuelas declaradas interculturales bilingües, pero si es una escuela fiscal que maneja el currículo 2016, pero esos niños pertenecen a una comunidad y sí hablan una lengua materna también, entonces hay que cuidar esa lengua materna como un tesoro, ¿no? Entonces, muy bien, gracias. Creo que algo más me quiere decir Ana Lucía. Perfectas las intervenciones de las dos. Gracias, chicas. Adelante, Ana Lucía, por favor. ¿O se le quedó levantada? Hola, hola. ¿Me escuchan? Creo que se le fue el audio a Ana Lucía. ¿A mí las demás sí me escuchan? No, sí, sí la escucho. Lo que pasa es que se quedó la mano levantada o se levantó. Ya. Ok, ok, Es que se gracias. me fue el internet. Ya, no se preocupe, no hay problema. Así nos pasa con los dispositivos, la luz y el internet en estos tiempos. Bueno, vamos a ver otro caso. Por favor, quisiera más aportes. Perfecto, Gladys y Ana Lucía, pero yo veo aquí conectadas a más personas y también quisiera escucharles la voz. Y por favor, poner en el chat también las respuestas, ¿no? Dice, aquí es un contexto urbano, en cambio, con alta diversidad socioeconómica. Una maestra enfrenta el desafío de crear un ambiente de aprendizaje inclusivo donde todos los estudiantes se sientan valorados y motivados a pesar de las diferencias en sus experiencias y recursos. Entonces, ¿cómo harían ustedes para enfrentar este desafío de un ambiente de educación inclusivo? Cuando usted sabe que las diferencias y la variedad socioeconómica es enorme entre sus estudiantes, pasando quizá de matices de la extrema pobreza y de niños que no tienen ni para el pasaje y ni para comer, hasta hijos o hijas de asambleístas, de funcionarios del ministerio. Estoy contando un caso de la institución donde yo laboro. ¿Sí? En una misma aula, estudiantes con extrema pobreza y estudiantes que son hijos de asambleístas, de ministros. Usted me dirá, no, los hijos de ellos no van a instituciones públicas, sí van. Sí van y con más frecuencia de la que usted cree. Entonces, si existe esta diversidad en esta línea de extremos y en medio de esta lista de extremos, todos los demás matices, ¿no? Y que estos estudiantes no solo pasa por el tema económico, sino que el tema económico les da a los niños experiencias distintas, ¿no? Entonces, los niños que no tienen unos recursos económicos altos, tendrán experiencias de pronto de ahorro, experiencias de precariedad, experiencias de mala alimentación, experiencias de a veces tener que dormir con hambre, experiencias de falté a clases porque no tenía para el pasaje o no almorcé hoy, profe, porque no había nada en mi casa. Son experiencias. Los otros niños no tendrán esas experiencias, no tendrán idea de lo que significa ser resiliente respecto a la alimentación, de dormir con hambre, no tendrán idea. Y de pronto tendrán otro tipo de experiencias, ¿no? Profesora, es que mi papá, que es asambleísta, nunca pasa en la casa, experiencias negativas en ambos extremos. Y experiencias positivas en ambos extremos. El niño con precariedad económica no tiene televisión, pero esto no necesariamente es negativo, porque tiene tiempo de compartir con el entorno, de jugar y demás, ¿no? Sin romantizar la pobreza, por supuesto. Y el niño con recursos económicos abundantes también tendrá experiencias positivas que en el otro extremo no, como que podrá viajar, podrá conocer otros lugares de su país, otros países. ¿Y cómo con esta variedad? Y regreso, en la mitad de estos dos extremos, todos los demás matices, niños que a veces tienen, que a veces no tienen. ¿Y cómo creo un ambiente inclusivo con eso? A ver, ¿qué me dicen?
A ver, si tengo que hacer un trabajo colaborativo como el que Gladys proponía en un proyecto interdisciplinar, en un aprendizaje basado en proyectos, pero necesito que sea inclusivo. ¿Cómo lo logro? ¿Qué harían? ¿Qué harían ustedes? A ver, veamos esas manitos. Ahí las manitos. ¿No? ¿Nadie? A ver, preguntaré yo entonces. Vamos a ver, Paulina, ¿cómo haría usted para lograr un aprendizaje inclusivo en este contexto? Mm, Bueno, aquí en la escuelita que yo doy las prácticas, o sea, hay, como usted dice, por ejemplo, está el hijo de la que es dueña de la escuelita. También hay personas que, o sea, no es porque tengan dinero, sino que ellos de lo que trabajan en el campo logran sacar para matricularlas y pagar la pensión. Ahí, bueno, en lo que yo he visto, lo que he hecho, las prácticas, no se nota mucho, digamos, eso de el que tiene más y el que tiene menos, porque a veces los niños no sienten eso, a veces somos los adultos los que nos damos, o sea, decimos que tener dinero ya nos hace superiores, pero no es así. Hay muchas veces que yo he visto que niños, o sea, que son de, digamos, las familias distinguidas de aquí, saben compartir, o sea, no es necesario que uno les enseñe, porque el niño con su inocencia, él sabe, él no es malo. Lo que nos hacemos malos muchas veces somos los padres, digamos así, que les hacemos creer que hay las clases sociales. Eso no hay. Entonces, bueno, aquí todos son tratados por igual, digamos, desde el hijo digamos, del conserje hasta el que es el hijo del dueño de la escuela. Se aplica la misma metodología para todos, o sea, no hay privilegios, ¿no? Que porque tú tienes, solo en cuestión, digamos, de materiales, se evita pedir, digamos, cosas que sean costosas más. Este año están aplicando el sistema del reciclaje, o sea, todas las hojitas que a veces los niños cogen y arrancan, están volviendo a utilizarlas, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso es lo que yo, bueno, en mi experiencia, a los niños, como yo diría, tratarlos por iguales, porque no hay clase social, al estar en el aula no hay distinción de que tú eres más, tú tienes menos. Y si es que hay, o sea, sí hay niños que tal vez por eso, pero porque les inculcó el papá, se creen que tienen, como decir, un poco más de derecho a tratarle al compañerito, digamos, un poquito más. Uno como docente tiene que explicarle que todos somos iguales, que no hay nadie que sea más o menos, que estamos aquí aprendiendo y mediante, digamos, charlas o igual las dinámicas que uno como profesora aplica en el aula, ¿no? Entonces, eso es lo que yo en la experiencia que tengo, en la práctica que estoy realizando aquí en la escuelita, he visto, o sea, para mí sería como decirles, tratarles a todos por igual, porque no hay clase social al momento de aprender, todos somos iguales, y como docente uno debe dar esa idea, o sea, que no hay quien sea más o menos que otro niño. Ok, muchas gracias, querida Paulina, su intervención. Jamie, adelante, por favor. Bueno, yo pienso que también ahí va un poquito, sería el trabajo del docente, analizar más o menos, hacer un sondeo, visualizando eh, qué materiales podrían los estudiantes adquirir. Y en cuanto a eso, uno diseñar actividades que se puedan efectuar de manera positiva. Otro caso, por ejemplo, si es que yo quisiera enseñar sobre los colores y no tengo, no, muchos de mis estudiantes no van a tener dinero para comprar témperas. Lo que se podría hacer es tal vez recoger, por ejemplo, de las hojitas salen los pigmentos. Entonces ahí podríamos también a ellos brindarles esas nuevas experiencias y eso a su vez pues trae también un aprendizaje significativo para ellos.
Entonces yo considero también que un punto importante es que nosotros como docentes seamos innovadores en cuanto a los recursos que tenemos a nuestro alcance y los que tienen pues nuestros estudiantes. Eso sería muy interesante. Muy bien, gracias querida Jamie, querida Paulina por la intervención, súper valiosos sus aportes. Y bueno, sí, ¿no? Cuando nosotros queremos crear un ambiente inclusivo hay que tratar de que no se noten o que no sea necesario que se noten estas diferencias que existen entre los estudiantes. Innegablemente, que el estudiante, innegablemente porque pasa, este trabajo, por ejemplo, el que Gladys proponía, un ABP, se trabaja de manera grupal. Entonces, lo primero que considero, igual en función de mi experiencia, que debe realizarse, son grupos totalmente heterogéneos. Eso significa que no es que voy a poner a todos los estudiantes que son los más aplicaditos en el mismo grupo y los que no dominan muy bien, a todos ellos en un solo grupo y verán ellos qué hacen, ¿no? No, hay que tratar de que los grupos sean heterogéneos, de que si aquí hay uno de los estudiantes que se saca mejores calificaciones, pues también un estudiante que de pronto tiene dificultades, pues también el otro estudiante que es más o menos y así. ¿Por qué? Porque ellos tienen diferentes perspectivas de ver la educación, ¿no? Y asimismo con este tema del nivel socioeconómico. ¿Por qué? Porque aquellos estudiantes que tienen más posibilidades económicas tienen distintas experiencias y quienes no tienen otro tipo de experiencias, ¿sí? Entonces, si yo pongo todo esto junto en un grupo, los chicos van a poder expresar acciones de liderazgo. Quizá el que menos tiene es más aventado a arriesgarse porque así le toca la vida y va a ejercer liderazgo. O quizá el otro chico porque tiene seguridad y porque sabe un poco más quizá del tema conocimiento de lugares, si es que por ejemplo es un proyecto que hable de la geografía del Ecuador, pues de pronto y asume el liderazgo. Y los otros chicos van buscando su rol dentro del grupo en función de sus experiencias, ¿no? No tanto en función de los recursos, porque claro, el profesor debe tratar de proveer dentro de aula los recursos a través de lo que solicitó en lista de útiles o tratando de solicitar igual de manera respetuosa a los padres lo que se va a ocupar preferible con materiales del medio, ¿no? A veces sí se necesitan otro tipo de cosas. Tratar de hacer los pedidos en función del conocimiento que usted tiene de la realidad socioeconómica de los chicos, ¿no? Si usted ya sabe que tienen ese grupo un estudiante que no tiene ni para el pasaje, un estudiante que su papá trabaja, tiene para el pasaje, de pronto sí le envían colación, el niño viene bien comido, pero sabe que el papá vive con las justas y endeudado porque gana el salario básico, y que sabe además que tiene un papá un niño cuyos papás, sus dos papás son policías, y usted rápidamente puede hacer el cálculo de cuánto gana un policía, cuánto ganan dos y cuántos hijos tienen, más o menos. Y también tiene el hijo de un asambleísta, entonces resulta que en ese grupo necesitan un motor de juguete, necesitan témperas, necesitan papelotes, necesitan marcadores, necesitan información bajada del internet y demás, ¿no? Entonces usted inteligentemente puede distribuir los materiales dentro del grupo, ¿no? Y por ejemplo, aquel estudiante que usted sabe que no tiene ni para el pasaje, ¿cómo le podría pedir un motor de juguete? Porque de pronto le está diciendo del único juguete que tienes, dáñalo y tráeme el motor. O sea, eso es además violento, ¿no? Pero quizá el niño hijo de asambleísta, no es que le va a mandar a dañar un juguete, de pronto el papá le puede conseguir un motor de juguete comprado aparte para hacer el experimento, ¿no? O pilas eh, alambres de estaño, de pronto material un poco más complicado, porque además la generalidad
no siempre, pero la generalidad nos dice que estas personas que tienen mayor acceso económico generalmente tienen un poco más de formación académica y pueden, generalmente, no siempre, tienen un poco más de formación académica y pueden conseguir este tipo de cosas de una manera más sencilla, ¿no? A ver, existen tiendas de electrónica, me va a costar unos $3, me tengo que ir, voy, consigo, ya toma hijo, aquí está, haz tu aporte. Y de este niño que tiene la extrema pobreza, pues yo sé que en el aula, en la lista de útiles, pedí papelotes y pedí marcadores. Yo sé que él no va a poder traerme ni el papelote que cuesta 25 centavos, no sé cuánto cuesta, ¿no? 25 centavos en la papelería, porque no tiene ni para el pasaje. Yo sé la condición de vida. Entonces, ¿qué hago? Ok, toma, este es tu aporte para el grupo. Aquí están los marcadores que yo tengo en el aula, que me sobraron del año pasado. Lleva, este es tu aporte. Los otros niños, pues distribuyo el resto de materiales equitativamente, ¿no? Y claro que siempre hay los papás, pero ¿por qué a mi hijo siempre le toca lo más caro? Es que usted debe tratar de no siempre hacer proyectos que impliquen gastos, ¿no? Pero si de repente le toca alguno, esta es una manera un poco más inclusiva de que todos participen, ¿no? Porque puedo dividir y que el motor cuesta $2 y que se dividan entre los 5, les toca a 40 centavos cada niño para comprar el motor, pero el niño que no tiene ni para el pasaje no tiene los 40 centavos, o sea, no hay a dónde. Entonces ahí nos queda de dos. Si queremos hacer esto, usted como profesor tiene que tratar de que el niño que no tiene los 40 centavos, o que entre los otros niños le cubran, lo cual para el niño va a resultar un poco humillante, o usted como profesor prestarle, lo cual como tampoco le aconsejo porque a veces terminamos cubriendo cosas de hijos que no son nuestros y claro, parece poquito 40 centavos en una vez y los otros niños de los otros grupos y los otros trabajos que se vienen, entonces no es tampoco muy recomendable hacer esto. Entonces ahí hay que ir mediando y buscando las técnicas y no siempre hacer este tipo de trabajo, sino como mencionaba Jamie también, utilizar las cositas del entorno que pueden servirme. ¿Sí? Listo, chicos, para los estudiantes que están viendo el video porque no pudieron entrar a la clase por temas de la luz, que veo que han sido bastantes porque estoy aquí con pocas personas. Entonces, todos aquellos que vean el video deben dejar su comentario de qué harían aquí en la cajita del YouTube, ¿sí? Para analizar esos comentarios la siguiente clase. Bien, chicos, antes de pasar al cronograma, ¿alguien tiene algún caso que desearía conversar? ¿Alguien tiene alguna opinión sobre el tema de la práctica docente? ¿Alguien vio algo en sus prácticas de estos días que desearía conversarnos a todos? ¿No? ¿Sí? ¿Nadie? Ok. Buenas noches, magíster. Yo tengo una. ¿Quién me habla? No le veo. Yo, magíster. Miriam, ya. Miriam, cuéntenos. Lo que pasa que en el grado, bueno, hay 30 estudiantes y, y la profe no es que habla tan alto y los papitos ya le pusieron una denuncia porque dice que ella es muy brava con los estudiantes, es muy exigente. Él les habla, les trata mal y todo. Y los estudiantes en estos días han empezado a hacer mucha bulla y ya no le hacen caso. O sea, la profe ya no tiene el control de los estudiantes. Ella alza la voz, un rato se callan, pero después ya empiezan otra vez con su bulla y no se puede y todo el día es así con los estudiantes y con la profe ahí. Yo trato de ayudarle que saber el control, la disciplina ahí en el grado, pero no mismo. No sé cómo, qué se haría ahí. Gracias, querida Miriam. Este caso es tan interesante porque es algo más común de lo que parece. Hay profes que no logran el dominio del grupo por diversas razones, ¿no? Una de ellas, y es la principal cuando no se logra el dominio del grupo, es que el profesor no tenga la herramienta principal de todo docente, que es la voz. Entonces, aquí va una cosa para todos ustedes. Si usted tiene la voz bajita, tiene que entrenar su volumen ya,
porque usted está en quinto semestre, le quedan 2 años, o sea, 4 semestres, para estar frente al aula en serio. Y si usted tiene un volumen bajito, esa no es la herramienta del profesor, tiene 4 años para adaptar esa herramienta y subirse el volumen, no sé cómo, ¿sí? Porque si el profesor no tiene un buen volumen y un buen tono, ahí sí ya es 90% seguro de perder el grupo, ¿sí? Primer lugar. Y no me refiero a un tono alto para que a los niños les estén gritando todo el tiempo, porque esa es la segunda causa de perder el grupo, ¿sí? Usted se va frente a un grupo de estudiantes y les empieza a tratar como el zapato todo el tiempo, va a haber un momento en que los estudiantes se cansen. Y cuando se cansen, usted les puede decir todo lo que quiera, enojada, todo lo brava del mundo que pueda y hasta donde la ley le permita. Esos estudiantes no le van a hacer caso más, ¿sí? Porque usted usó el recurso de estoy molesta con ustedes y es normal que esté molesta porque soy un ser humano y ustedes se portaron de esta manera y por eso estoy molesta, pero utilizó ese recurso todo el tiempo y todos los días de su vida. Los chicos se van a cansar, ¿no es cierto? Como los adultos y como sus hijos y como su familia. Si usted todo el tiempo está enojada, va a haber un momento en que digan ella a sí mismo es de amargada, ya no le hagan caso, ¿no es cierto? Entonces, usted tiene que manejarse siempre desde el día 1. Mi nombre es Cristina Velázquez, yo voy a ser su profesora. A mí me encantan los estudiantes que se portan bien y yo les tengo a todos mis estudiantes subidos en un pedestal, porque yo soy una de las mejores profesoras que esta institución tiene y mis alumnos son los mejores. Entonces, usted tuvo mucha suerte de que yo sea su profesor este año. Están en un pedestal. Si ustedes se quieren bajar de ese pedestal, problema de ustedes. Pero si quieren estar aquí en ese pedestal acá conmigo, van a ser los mejores estudiantes de esta institución. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a construir el código de convivencia y aquí está lo que se permite hacer y lo que no se permite hacer y nos incluye a todos, a ustedes y a mí. Ustedes se merecen un trato respetuoso, un lugar pacífico donde aprender y yo me merezco, porque también tengo mis derechos, un trato respetuoso, un lugar de trabajo tranquilo, pacífico y armónico que ustedes me van a dar. ¿Ok, chicos? Sí. ¿Quién más añade algo al código de convivencia? Y los niños, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ok. Ahora en esta cartulina todos construyan lo que ya pusimos aquí en pizarra y ponga su huellita digital. Esa es su palabra. Y la palabra de un estudiante, de la palabra de un ser humano es lo más importante que el ser humano tiene, la palabra. Pone el niño la huellita digital, ahora llévele el padre de familia y pídale que firme. Trae el otro día, eso pegado en su cuaderno, debe andar todos los días en la mochila su código de convivencia. ¿Qué hizo con eso? Primero estableció normas. Segundo, comprometió a los estudiantes y a los padres de familia al ambiente armónico y pacífico que todos merecemos en una institución educativa. Tercero, estableció su liderazgo, porque usted ya les dijo, o sea, yo soy así, sé que ustedes son buenos alumnos, ni siquiera tengo que preguntar, no voy a juzgar, están en un pedestal solo por el hecho de ser mis alumnos. Si usted quiere bajarse del pedestal, problema suyo. Y si se bajó, se bajó. Yo la confianza difícilmente la devuelvo, ¿no? Y entonces voy diciendo estas cositas, pero yo no he amenazado, no he maltratado, ¿sí? Lo que he hecho es establecer mis normas y mi manera de trabajar. Entonces, en un tono así como el que les estoy diciendo, no grité, no utilicé palabras groseras nunca, ¿sí? Pero sí con mi tono les dejé bien clarito quién está a cargo, ¿no es cierto? Entonces luego van pasando los días y los chicos, y usted va convirtiéndose en la profesora o profesor dulce que necesitan los niños. Pero ¿cuándo? Cuando esos niños tienen clarísimo las normas. Entonces me convierto en la profesora dulce y empiezo, mijito. Ay, vea, niño, usted, mijito, ya. Entonces voy como siendo un poco mimosa, poco, porque también hasta donde la ley me permite, ¿no? Porque tampoco puede cruzar esa otra raya, ni la una ni la otra línea. Y los niños empiezan a quererle. Al inicio le empiezan, quizás se asustan, ¿no? Quizá nadie me habló tan firme. Y luego le respetan y luego le quieren.
Y entonces llega un momento en todo año escolar y en todo grupo de estudiantes que los niños están cansados y hacen bulla. Y usted tiene la carta de, chicos, no quiero subirme el volumen porque me voy a tener que subir el volumen porque no me están oyendo, ¿no? Yo siempre uso la estrategia de que, ¿saben el volumen de la televisión? Las personas hablamos normal en un volumen 4. Pero si yo tengo que subirme un volumen 8, me voy a subir. Mi voz me da para un volumen 25. No me haga llegar a un volumen 8 porque van a creer que les grito. Si yo tengo que subirme el volumen, es porque ustedes están haciendo bulla. Entonces, cuando esos estudiantes me quieren, cuando los padres de familia me respetan, porque en el mismo tono les hablé en la primera reunión de padres. Los padres me respetan porque además creo que ya les dije en la otra clase, usted tiene que usar con los padres todo el vocabulario técnico y las palabras difíciles que se sepa para que establecer frente al padre de familia que usted sabe lo que es ser un docente y domina lo que es ser un docente. El padre de familia le respeta y no se atrevería a decirle, le denuncio. Claro, a menos que usted también se pase, ¿no? De la raya. Entonces, cuando pasa eso y el grupo empieza a portarse indisciplinado, porque si pasa, usted tiene esa carta y levanta la voz y les dice, estoy molesta y tengo todo mi derecho de estar molesta porque ustedes incumplieron esta norma del Código de Convivencia. Saque su carta que escribimos al inicio del año. Vea su huella digital. ¿Qué comprometieron? La palabra. ¿Y a qué están faltando? A su palabra. ¿Ok? Si usted no me respeta, ¿sí sabe lo que es reciprocidad? Sí, profe, ya. No dije más, no les dije yo les voy a respetar. ¿Sí? Entonces establezco que estoy molesta y esos estudiantes se quedan en misa porque entienden que se están bajando del pedestal donde usted les subió. ¿Sí? Entonces, es un juego, no un juego psicológico, es un juego de respeto en el que genuinamente usted se está ganando a esos chicos, genuinamente y respetándoles. Denme un ratito, voy a timbrar la salida de la universidad porque si no después me ponen como que no he trabajado. Yo aquí sigo trabajando y seguimos conversando, ¿ya? Ay, está formateada, pues. Ya chicos, ya ven, todos cumplimos nuestras obligaciones. Entonces, cuando yo manejo el grupo de esta manera, desde el inicio, y por eso es tan importante, por ejemplo, la pregunta que me hizo Miriam ahora, y la respuesta que yo le di para ustedes es súper valiosa, porque va a haber un momento en que ustedes les van a entregar un grupo de estudiantes y usted va a tener que hacer todo el proceso de presentarse. Y el primer día que le entregan el grupo de estudiantes y como usted se presenta, marca cómo le van a ver en el resto del año escolar. Y lo mismo pasa con los padres de familia, ¿no? Entonces, por favor, acuérdese estos tips. Y sí, nunca pasar la línea del respeto, nunca una palabra grosera, nunca una comparación o una analogía que humilla al estudiante. Eso sí no está permitido. El que usted sea enérgico, que usted marque la línea del respeto, no significa que tenga que gritar, no significa que tenga que insultar, nunca, porque eso es maltrato y eso sí, tiene el padre
de familia todo el derecho del mundo y de hecho la obligación de proteger a los hijos del maltrato, ¿no? Entonces, cuidarse mucho de eso, si es que usted en su vocabulario habitual tiene palabras groseras para expresarse, usted tiene que erradicarlas y acordarse del registro de la lengua. Y usted está en un espacio donde dice lengua estándar, lenguaje formal y lengua estándar, y usted no se puede permitir ni siquiera una mirada grosera, porque una mirada grosera ya es maltrato, ¿sí? Entonces usted, si tiene ganas de virar los ojos hacia arriba porque el estudiante le preguntó por quinta vez lo mismo, y tiene ganas de ver hacia arriba y decir, ya, por Dios, usted cierra los ojos y se acuerda y dice, de este trabajo vivo y para esto me inscribí. Y el adulto soy yo, entonces respira y dice, a ver, te voy a volver a explicar otra vez, pero por favor presta atención, ¿sí? Yo hago mi trabajo una vez y lo hago muy bien. Si tú me pides que haga otra vez mi trabajo, es como que tú haces tu tarea y yo te digo, vuelve a hacerla, ¿ya? ¿Te gustaría? Entonces el niño, no, profe, ¿por qué voy a hacer 2 veces mi tarea? Tú me estás pidiendo eso, que haga 5 veces mi trabajo, porque ya expliqué, ya tus compañeros hicieron las preguntas, tú estabas viajando a la luna y me haces por quinta vez esa pregunta. Entonces ya, profe, sí, te explico, pero por favor concéntrate. Entonces marco la línea de que necesito su atención. Y si se repite, me preocupo, porque es un niño que no está concentrándose, ¿qué pasa? Y ahí sí ya a las otras cosas que sabemos de los casos y todo, ¿no? Eso, Miriam, qué bonita pregunta. No me den cuerda porque ya saben que luego cuando me dan cuerda ya no me callo. Listo, chicos. Entonces vayan pensando casos para la otra semana porque ya voy a traer solo un caso, ya no dos, para poder conversar un poquito más. Cronograma de prácticas, estamos en la semana 4. Usted tiene que anexar el informe del anexo 3 y también la plantilla de planificación en esta semana, planificación de lengua y literatura. Y las actividades que el docente que está a cargo de usted le ponga, ¿no? Entonces el docente le dice, va a ayudarme a calificar estos exámenes, va a ayudarme a esto. Usted tiene que hacerlo porque todo para usted es una experiencia, ¿no? A veces, y me acuerdo de una chica que hizo prácticas conmigo y me dijo, profe, gracias, cuando se fue, me dijo, yo aprendí tanto porque usted me obligó, me dijo así, yo no le obligué a nada, nunca eso le dije, yo no le puse una pistola en la cabeza. Dijo, me obligó a que dé clases, pero viéndome usted, y luego me dijo que hice mal, entonces yo aprendí. Dijo, me obligó a que yo revise con usted las pruebas y yo tenía un miedo de ponerle a un estudiante un 4, un 5, pero usted me indicó los criterios y pues sí tiene razón y puse, profe, y claro, son cositas que se van aprendiendo y yo luego le decía, pero oye, ¿por qué sigue diciendo que le obligué? Si ha estado bien, ¿por qué sigue diciendo? Dice, porque a veces, porque en otros lugares me decían haga, pero no me explicaban por qué ni cómo. Y yo le decía, eso también es una experiencia, porque aprendí a defenderse sola y hacer las cosas como sus profesores de la universidad le indicaron, porque no estuvo sola, ¿sí? Usted tuvo una formación docente en universidad y luego fue a las prácticas, porque ninguna persona de la calle va a hacer prácticas docentes, ¿no es cierto? Van los estudiantes de docencia. Entonces, incluso alguien le dice, y que sé que pasa mucho y sé que les pasa mucho, y le dicen, Jamie, hoy no ha venido la profesora de tercero, vaya de clases ahí, ¿no es cierto? ¿Qué les pasa? Ya, yo sé porque trabajo también con practicantes en la institución. Y lo que les contaba de los ausentismos, ¿no? Entonces, un practicante de filosofía presencial tuvo que cubrirle a una profesora que se fue de maternidad y fue profesor por 3 meses de esos niños. Yo no sé cómo hizo 3 meses y las horas de práctica son 80, ¿no? Pero él estuvo los 3 meses ahí como profesor y estaba en octavo, noveno, en octavo estaba cuando le pasó eso. En noveno le tocó hacer prácticas conmigo y yo le decía, ¿cómo se llamaba este guagua? No me acuerdo el nombre, pero le decía, ¿usted cómo fue profesor de esos niños? Y ahorita que le dije, póngales la orden en la pizarra, me escribió 3 faltas de ortografía en una orden.
Me dijo, profe, perdóneme, por favor, no sé cómo lo hice, pero lo hice. Bueno, se solventó ese rato, pero estoy segura que ese chico en esos 3 meses adquirió muchísima experiencia, ¿no es cierto? Claro, luego vino a las prácticas guiadas, observadas y dirigidas y le tocó concentrarse, ¿no? Porque yo no le dejaba pasar una falta ortográfica, le mandé a hacer planas para que en la pizarra ponga con letra legible las órdenes y así. Estaba en 9º semestre. Entonces, todo es una experiencia, ¿sí? Entonces aprenda. Si el profesor no le dice, deme dando la clase, usted pida. Profe, le vi dar la clase este día y le salió súper bonita. ¿Me puede dejar dar una clase mañana y véame para ver qué estoy haciendo bien? Pida, ¿sí? Entonces, ningún profesor creería yo que le va a decir, no, no, Ana Lucía, no de la clase. De pronto le dice, ok, yo le voy a ver y yo le digo, pero hable, ¿sí? Hable. Usted es el interesado en aprender, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, además tiene que hacer la ficha de descripción de las tareas semanales que está en el anexo 5. Pero además, chicos, y esto es urgente, urgente, que usted llene, ¿qué dice? Ahorro de batería. Que usted llene en la plataforma, yo le coloqué esta matriz de prácticas profesionales y es un documento que usted debe llenar en línea con los nombres, con algunos datos de la institución educativa. Esto nos solicita la Facultad de Filosofía Urgente y nos va a pedir el día 28 de noviembre. Entonces, esto les coloqué el lunes, no les mandé mensajito porque ya les iba a ver hoy. Entonces, está esto colocado. Por favor, me parece que Gladys, ¿sí? Por favor, redacte un mensajito para sus compañeros que no vinieron a la clase. Estimados compañeros, hoy la profesora nos dio un anuncio urgente que debemos llenar esta semana, máximo hasta el sábado, esta matriz de prácticas preprofesionales docentes. Aquí hay varios datos de la institución donde están haciendo las prácticas, incluido el código AMIE. Por eso tienen todos estos días para hacer, porque si no se sabe el código AMIE, va mañana a la escuela de prácticas, donde está haciendo prácticas, pregunta los datos y pasado mañana puede venir y llenarlo, ¿sí? PPD significa práctica preprofesional docente, ¿sí? Por si acaso. Y además está una matriz para prácticas que deben llenar con una carta de compromiso e incluir las firmas requeridas de la autoridad de la institución, el tutor y el estudiante. Es indispensable cumplir con estos documentos dentro del plazo establecido, que igual es hasta el viernes 29 de noviembre, como plataforma suele cerrar, como la luz está yéndose, hasta el jueves 28 de noviembre. Por favor, haga esa carta. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? El convenio que tiene la institución y los compromisos que esa institución hace con la Universidad Central del Ecuador y con usted como practicante. Entonces, tiene que generar este documento, no hay opción, no puede no enviarlo, ¿sí? Es obligatorio porque es parte de su portafolio de prácticas. Entonces, estas dos cositas son urgentes, como dice ahí. Tengo algunos estudiantes, algún estudiante a quien no se le autorizó el tema de que él trabaje en la institución y no presente prácticas. Entonces ya se le dio la respuesta por interno, no sé si es que está aquí, pero también tiene que hacer esta carta, ¿no? Incluso si trabaja ahí, dígale a su autoridad, o sea, estoy haciendo pasar este trabajo como mis prácticas, necesito estas firmas de la autoridad, del tutor que usted me asigne y mi firma como estudiante, ¿no? Entonces, por favor, estos documentos son urgentes, como dice ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos, antes de cerrar? Que ya nos hemos pasado de la hora. Jamie Carolina, dígame, por favor. Yo, profe, habíamos quedado en que íbamos a subir los archivos y usted nos iba a poner si había retroalimentación para ya poder hacer firmar y sellar. Esa era mi pregunta porque yo he revisado, pero no he visto todavía una retroalimentación y bueno, más me preocupo un poquito por lo que a veces también a algunos docentes no les gusta que
de una sola les hagamos firmar todito. Entonces, por eso era mi consulta, magíster. Sí, gracias, querida Natalie. Efectivamente, en eso quedamos. Yo tengo que revisar las prácticas de ustedes. Algunas revisé, otras no. Me quedé a medias. Entonces, si aún no está su retroalimentación, en estos días debería terminar. Y claro, ahí ya usted podrá hacer las correcciones y hacer las firmas respectivas, ¿sí? Y luego cargar ya con las firmas, tal cual como quedamos. Bien. Otra pregunta, Ana Lucía. Mi pregunta era la misma, pero también, magíster, por ejemplo, en mi caso, yo le había escrito porque ahí donde nos pide que hagamos una planificación de matemáticas. Bueno, a mí me mandaron con una profe de lengua y literatura porque dijeron que esta profe estaba algo mal de salud y que necesitaba ayuda. Entonces, mis planificaciones prácticamente van a ir solo de lengua y literatura. No hay ningún problema porque, o sea, se habló con la coordinadora de educación básica y me dijo que por esta vez quería que se le ayude a la docente que necesitaba un poquito de ayuda y como creo que fui la última en llegar a la escuela, entonces ya me designaron allá. Entonces yo quería saber si mis planificaciones sigo nomás subiendo con lengua y literatura o necesariamente tengo que irme con alguien que sepa de matemáticas o algo por el estilo. Eso A no ver, es. en principio mi respuesta como profe de esta asignatura sería no. Es necesario que usted, bueno, si la institución requiere su ayuda y como practicante va a cubrir y apoyarle a la profe, ok, está bien, pero usted tiene que practicar la planificación de las otras asignaturas también. Entonces, en este caso, yo lo que indicaría como profesora de esta asignatura es que usted tiene que gestionar con profes de aula de educación básica de la misma institución que por favor le puedan dejar ver o le puedan ayudar con las planificaciones para ver, para revisar de las otras asignaturas y que usted pueda hacer su trabajo subiendo la planificación que corresponde, ¿sí? Entonces mi respuesta es esa. Sin embargo, voy a hacer la consulta en coordinación si es válido. No sé qué me contesten, intuyo que me contestarán lo mismo que yo le dije porque en el portafolio debe haber planificaciones de las materias que se pide para este semestre. Pero voy a hacer la consulta, ¿de acuerdo? Entonces apenas tengo una respuesta, mándeme un correo electrónico para acordarme y contestarle por ahí, ¿sí? Es Sí, me preferible. dijiste porque Ujú. eso decía, porque se sigue avanzando. Por ejemplo, esta vez mandaba otra vez, en la semana 3 mandaba otra vez algo sobre planificación de matemáticas y yo así no puedo hacer Ujú. esas planificaciones porque estoy. Entonces, por eso antes de subir le quería preguntar, porque si no, Claro, usted va a perder el tiempo y yo también voy a perder el tiempo y es mejor tener claro. claro esa parte. No, no, Eso me... más que perder el tiempo, no, sino que usted tiene que hacer la práctica de la planificación, porque cuando llegue a las didácticas, creo que ya toman didácticas de algunas materias, los deberes van a ser sobre planificar esas materias. Entonces, si usted no tuvo acercamiento a planificaciones de esas materias por este tema de la profesora de lengua y la salud, usted va a perjudicarse porque no va, ese rato va a tener que aprender de este tipo de planificaciones. Entonces, por eso lo ideal, claro, tiene que cubrir el tema que la institución le solicita, porque además la institución está recibiendo para que haga su práctica. Pero sí puede usted desde su rol de docente de información gestionar con alguna profe de la institución mismo que sea profe de aula, que por favor le preste la planificación de las otras materias y con eso usted se acerca a la planificación, revisa y aunque no esté dando esa clase o observando esa clase porque está en el otro aspecto, sí puede subir la planificación con la que ya le están ayudando. Entonces ya es un tema más de gestión, ¿no? Entonces esa es la razón, ¿no? Ya, otra Eso, cosa, magíster. Y en caso de que ya se haga eso, ¿quién nos firma? ¿La misma tutora o tiene que firmarnos la profesora, en este caso la de matemáticas? en este caso,
le firmaría su tutora de prácticas, pues usted le diría, o sea, yo tengo que presentar, o sea, tiene que conversar, ¿no? Yo tengo que presentar de las otras materias, gestioné estas planificaciones, pero estoy con usted, entonces usted, por favor, ayúdeme con la firma. Y ella, Ya. yo estoy segura que conversando le ayudará. En el caso de que No, no, o le sea, diga, sí, sino que tenía la duda esa, por eso no subí esta semana, al menos yo no subí anexos porque no me había tomado la molestia de haberle enviado un correo y solo esperaba un mensaje, entonces mejor esperé igual para hoy para directamente preguntarle, porque igual en eso de las clases sí grabadas me acuerdo tampoco. que leí su mensaje y no le contesté, está segura que no le contesté, porque sí No, me acuerdo haber leído su mensaje. ¿A dónde me envió? al chat, es que me contesta más rápido, Al chat de la de la plataforma. plataforma. Ajá. Seguro Sí, que no pero eso contesté. digo, No entonces, quise contestar a las 2 de la mañana cuando tengo luz, pero se contesta. Bueno, si no, de todas maneras, esa es mi respuesta, ¿no? Entonces yo ya, considero que mejor así, o sea, no importunemos tampoco, bueno, no es importunio, es una duda bastante razonable y es una sí, pregunta genuina, ¿no? Le mandaron allá, ¿cómo hacemos? Pero yo creo que solucionemos de esa manera, Ana Lucía, porque por usted principalmente, porque tiene que acercarse a ya, las otras planificaciones, ¿no? Y también porque el rato de presentar el portafolio vaya a ser que la dirección de vinculación, que es quien revisa sus portafolios y que eso ya no tiene nada que ver con modalidad, abra su carpeta y diga, esta niña solo presentó lengua. ¿Y dónde está la evidencia de que ya, practicó en otro? Entonces, ahí quien va al final del día a tener problemas, vaya a ser usted. Entonces, mejor gestionemos y presentemos lo que nos piden. Y la última claro, interno sabemos que usted está en la pregunta, clase de lengua porque en todo ya lo caso, mandaron. en todo caso, supóngase, yo ya subí el anexo de la semana 2, en donde hablábamos de la planificación de matemáticas. ¿Tengo que corregirlo? Subió con lengua. Ajá, Sí, corrijamos, por favor, para tener como nos piden. Entonces yo me voy a acordar de su caso para recalificarle sin ningún, porque está subida, o ¿no? sea, yo ya le mando mañana el correo Ujú, y sí, le sí, para digo, que... porque igual yo prácticas tengo los martes y los miércoles, Ujú, entonces quedaría para la siguiente semana. está bien. Sí, y Ya, corrijamos esa Magis. otra con la materia que gestione con algún profe de ley. Los profes en general, ¿no? Porque también hay de los otros profes. Los profes en general sí estamos bastante dispuestos a ayudar a los chicos de prácticas porque sabemos, una, porque hemos pasado por esto y otra, porque sabemos que ustedes necesitan aprender bien para luego hacer bien el trabajo. Entonces, yo creo que no ha de tener problemas. Si algún profesor le cierra la puerta y le dice, no le voy a enviar, Ana Lucía, no le quiero ayudar, pues ha de haber más profesores en esa Te aviso el director. institución. ¿Sí? O si no, ya le Ok. toca a usted buscar una y hacer la planificación, ¿no? Que también eso sería buenísimo para usted, pero no creo que lleguemos a eso. Yo creo que Ya, sí ok. lo va a conseguir gestionando. Bueno, ya. Listo, chicos, ya vayan a dormir. Nos hemos pasado un montón. A mí también ya mismo me cierran la puerta del resto de la casa porque estoy acá en el estudio botada. ¿Algo más? Por ahí escucho al Magister, yo niño. tengo una... Ujú. Ya. Magister, yo le escribí al correo sobre que en la institución me dieron 3 semanas para cumplir con las 80 horas. Y la directora me dijo que solo me va a firmar los papeles con las fechas en las que yo hice las prácticas. Entonces, en cuestión de los anexos, ir subiendo por semana, puedo poner las fechas en las que hago las prácticas o tienen que ir con el cronograma. Claro, aquí ya sería poner las fechas, pero también sí creo que le contesté. Capaz, ¿no? Bueno, si no, le indico, porque esta consulta sí hice a coordinación. Entonces me dijo que, claro, tendrían que ser las fechas, pero en esas fechas tendría que evidenciarse las horas. Entonces, para que haga todas las horas en 2 semanas, usted tendría que trabajar jornada completa en la institución educativa. Pero me dijo que le había pedido que le escriba el caso. Bueno, sí le contesté o no, porque era un caso particular que iban a dar paso, pues no sé qué. Entonces, revisé el correo, la bandeja de entrada, porque ahí le coloqué algunas especificaciones, sí, y si no me vuelve a escribir, ¿ya?
Me mandó que no había problema siempre y cuando subiera todos los anexos, pero eso no le entendí en cuestión de fechas. Claro, las fechas tienen que coincidir y tiene que ser jornada completa. En el caso suyo. Ya me Ujú. Listo. Listo, chicas. Chicas, porque no veo a nadie de los varones por aquí. Les veo el día miércoles de la siguiente semana si es que hay luz y si no les dejo pregrabada la clase, por favor suban sus anexos en los tiempos y cualquier duda me escriben, preferible por correo porque ahí ya yo marco los correos contestados, ¿no? De pronto sí leí el mensaje de Ana Lucía, pero no recuerdo haberle contestado, por eso no le peleo. En cambio de la otra niña sí me acuerdo que le contesté, ¿sí? Entonces, preferible por correo, ¿ya? Listo, chicos, cualquier novedad, estoy atenta. Un abracito y nos vemos el miércoles, Dios mediante. Es eléctrica, Dios mediante. Hasta luego, Buenas noches, cuídense. magister. Magister, una consulta, Magister. Ya De me levantar la fui, mano. ya no estoy. No, mentira, a ver, dígame. Magister, yo también escribí al correo sobre mi caso de que yo estoy realizando prácticas. Bueno, en la institución me mandaron a primero. Me dijeron que solo a ese nivel podían designarme. Primero de Y básica. sí, me dicen. Yo he estado No me en acuerdo. cuarto, quinto, séptimo, pero esta vez me dijeron que iban a buscar dónde enviarme, donde la licenciada estaba dispuesta a trabajar conmigo prácticamente y me mandó a primero. Y como en semestres pasados, compañeros ya habían hecho en ese nivel, entonces no le vi problema, pero la semana pasada expliqué esto en el chat y me dijeron que no era posible. Entonces ahí ya